aquellas que no conozco. Y nosotros somos Gabriela Tapia, diseñadora de vestuario, con vasta experiencia en el ámbito audiovisual, en Sudamerican Rockers, Ramona, Una historia necesaria, serie ganadora del Emmy, y yo soy Claudio Lobos, periodista, muy interesado en temas audiovisuales y culturales. Me dedico a la edición de libros y bueno, coincidimos con Gabriela hace un tiempo haciendo otra investigación y después de una conversación con Antonieta en Santiago, en una entrevista que le hicimos, en que había que hacer algo sobre Marco Correa, que tiene un trabajo muy conocido, pero que no tiene un nombre tan conocido. Marco no es tan conocido a nivel masivo, pero su trabajo sí, y ya vamos a ver por qué. Entonces nos propusimos hacer un proyecto con patrocinio de Fondart, y el ministerio, los evaluadores dijeron sí, esto está bueno, está interesante, háganlo, nos dieron los recursos para ello, e hicimos entonces este proyecto que se traduce en un libro y en un sitio web. No sé si hay conexión acá a internet, no hay conexión a internet, pero hay un sitio web que se llama marcocorrea.cl, para que después lo visiten, lo compartan por ahí. Bueno, y el libro lo hicimos con una editorial que se llama Ediciones Trébol, que nació en Viña del Mar. Yo soy de la región de Valparaíso, así que nos conocemos con ellos hace ya mucho tiempo. Y bueno, hicimos este libro para divulgar, realzar, poner en valor el trabajo de Marco Correa, un diseñador de vestuario excepcional, que nace en el año 45, nace en el año 43, perdón, en el año 43, y que en los años 60 se incorpora un taller relativamente cerca de acá, en el barrio del Bellas Artes, más bien en el barrio de la calle Merced, ¿cierto?, del Parque Forestal, con una tienda que era de unas socias, entre ellas la mamá de la actriz María Izquierdo, Uneus, su apellido, si mal no recuerdo, Teresa Uneus, y abren un taller que se llama Tai. Y ahí en ese taller, a diferencia de otras boutiques, de otros lugares, porque por algo lo llamaron taller, hacían vestuario. Y contrataron a Marco, y ahí Marco empezó a destacar y a despuntar, ¿no?, en la moda chilena, proponiendo algo muy, muy original, muy vanguardista, muy innovador para la época. De eso va a hablar Gabriela en unos minutos más. Pero obviamente eso tiene que ver también con un contexto social, cultural, artístico. Chile estaba viviendo una época muy potente de cambios sociales, de cambios culturales. Estábamos, por ejemplo, en el arte viviendo la nueva canción chilena, con personas como Isabel Parra, Quilapayún, Patricio Mans, Víctor Jara. Lamentablemente Violeta, si mal no recuerdo, muere en el año 67, ¿cierto? Pero había un movimiento de cambio y de renovación en el arte en Chile. Entonces Marco, creemos nosotros, forma parte de eso y se incorpora al taller Tai, y desde ahí propone lo que la revista Paula denominó en su momento la moda latinoamericana. También es una época de un movimiento feminista muy fuerte. Pocos años antes había surgido y ya se podía usar la píldora anticonceptiva, por lo tanto estamos hablando también de una nueva conciencia en la mujer, ¿cierto?, en una época todavía muy machista, todavía muy patriarcal, y Marco de alguna manera viste a esta nueva mujer chilena. No quiero extenderme en esto porque la idea de esto va a ser algo más conversado, así que dejo a Gabriela Tapia con ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, por querer conocer un poquito de este diseñador chileno que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que dejó un legado bastante importante e interesante de mirar, como dice Claudio, mi compañero. Les quiero contar, para dar un poquito más de contexto a lo que hablaba Claudio, que a partir de más o menos del gobierno de el expresidente Frei Montalva, se empieza a generar en Chile una gran estructura con respecto al trabajo de las textiles, ¿no? Se desarrolla muy fuertemente el trabajo de las textiles en Chile. Era muy importante en la creación y la producción de telas, pero lamentablemente estas telas y estas producciones no reflejaban nuestra idiosincrasia, ¿no? El diseño que
se utilizaba eran diseños copiados de otros países, digamos, internacionales. Entonces, hay un grupo de diseñadores que en ese momento ve esta situación, analiza, eran muy jóvenes. Marco Correa tenía solo 24 años en esta época, en el año 69, y ellos empiezan a crear algo que podríamos decir que es su propia moda o su propia idea de la estética, de lo que debería ser la estética ligada a lo mejor a lo chileno o a lo latinoamericano. Marco Correa comienza a destacar y a utilizar en sus diseños muchos colores que hacen referencia a nuestros paisajes. Usa esta técnica, si puedes mostrar, usa una técnica para crear sus vestidos que son tejidos. Las telas que él utiliza son paneles tejidos que él va cortando y le va dando la forma y la estructura para crear estos vestidos con forma de columna, ¿no? Que son vestidos muy expresivos, muy coloridos, en donde él aplica técnicas muy interesantes y antiguas que él rescata, como una técnica que se llama soutage, que es un cordoncillo que se aplica en la prenda para realzarla. Todo el trabajo se hacía a mano, era realizado por las tejedoras expertas y costureras del taller TAI. En Chile teníamos en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, una gran capacidad técnica textil, de trabajo, mucha mano de obra. Llevábamos años induciendo a las mujeres a comprar máquinas, a aprender a coser, a ganarse la vida de esta manera. Entonces se crearon muchos talleres y escuelas también donde se ofrecía la carrera de modista, en este caso. Una carrera, pero era una forma en que se le ofrecía a las mujeres también de poder colaborar en su casa, de poder hacer la ropa de su familia. Entonces, toda esta gran efervescencia que hay en Chile con respecto a los textiles y a estos materiales que se están utilizando, este grupo de diseñadores, del cual Marco Correa es el mayor exponente, ellos nunca se asociaron, nunca se agruparon. Esto es algo que sucedió espontáneamente en esta época y que lamentablemente se ve truncado con el golpe de Estado, por supuesto, del año 73. Una vez que la dictadura militar se asienta en el poder, empieza a cambiar absolutamente el código estético del momento. Todo lo que se asocia a lo latinoamericano, a lo folclórico, se ve peligroso, se relaciona con un bando del cual este gobierno, digamos, no quiere saber nada. Entonces, toda esta moda, toda esta como efervescencia de la moda chilena se ve truncada en este momento, y Marco Correa debe partir de Chile y se va a venir a España. Esto es un poco como muy resumido, parte de la historia que ustedes pueden encontrar en este libro, de esta etapa moda chilena, que es un periodo muy cortito que abarca más o menos del año 67, 68, el peak sería el año 69. Esto está muy documentado a través de muchas sesiones de moda que realizó la revista Paula, y como dice Claudio, era una época en que además la juventud y la mujer en particular toma mucho protagonismo socialmente, digamos, en el aspecto social, cultural, político incluso. Por eso recordamos tanto esta etapa, es muy icónica dentro de nuestra moda chilena. Es bien difícil, yo me dedico al diseño, para mí que me dedico a esto, es bien difícil nombrar diseñadores que sean realmente destacados y que sean realmente marcadores y que hayan creado algo tan distinto, tan especial. Marco Correa es uno de ellos. Bueno, Gabriela comenta que esta etapa de Marco Correa, que la revista Paula en su momento denominó moda latinoamericana, pero que a nuestro entender no es solo latinoamericana. De hecho, estuve hace poco en Temuco presentando el libro. Gabriela ahí no pudo estar, pero lo que comentaba el director de diseño de la carrera de diseño de la Católica de Temuco era que él miraba estos vestidos y decía: estos vestidos los podemos usar ahora perfectamente, y tienen un lenguaje, no diría universal, pero que trasciende lo meramente latinoamericano, pero a la vez habla de Latinoamérica.
Entonces, es muy interesante lo que hace Marco Correa en términos como de proponer algo que tiene identidad, que se conecta con nosotros, con nuestros colores, con nuestro paisaje, pero que a la vez tiene referencias de otras expresiones, de otras tendencias. Por ejemplo, Marinela Bustamante, que es una persona que entrevistamos, profesora de la Universidad de Valparaíso, especialista en el tema textil. Ella habla del op art, del pop art, de la psicodelia. Entonces, lo interesante es que Marco Correa construye algo propio, pero siempre teniendo referencias. Porque en el arte, además, lo sabemos, y lo sabe muy bien, por ejemplo, acá Antoniet, cualquier persona que se dedica al arte, uno quiere tener una voz propia, pero es imposible también no tener referencias y no recoger algo de esas referencias que están en el contexto histórico, que están en el entorno social, que nos dicen o que nos hablan desde distintas fuentes. Ahora, Gabriela nos comentó, resumidamente, por cierto, porque la idea es hacer algo más sobre la moda latinoamericana, pero también Marco Correa, esto es muy interesante, se dedicó al teatro, a la danza, a la televisión, a los concursos de Miss Chile. Precisamente por este talento y esta calidad que él demostraba, lo empezaron a llamar desde otros ámbitos del arte y del espectáculo. Aquí hay solo algunos ejemplos de lo que él hizo en teatro. Pero ya, por ejemplo, en danza, él comienza en la misma década del 60 a bailar en grupos de danza, por ejemplo en el de Carmen Beuchat, una coreógrafa muy importante en la historia de la danza chilena. Colabora también con el grupo de Joan Caran en un momento y hace no solo danza él, es bailarín. Incluso por ahí me encontré con una crítica de Yolanda Montesinos al trabajo de Marco Correa, sino que también él realiza el diseño del vestuario para distintos montajes de danza durante por lo menos unos 20 años. Y en paralelo empieza a diseñar los vestidos, los llamados vestidos típicos, que puede ser una expresión quizá controversial hoy, donde tenemos mucha más noción, más conciencia de lo que significa hacer un arte identitario que realmente tiene que ver con una cultura determinada, como el que usó, por ejemplo, Cecilia Boloco el año 87 en el concurso Miss Chile. Pero bueno, no quiero todavía tocar, me voy saltando de ese, discúlpame, pero en cuanto al teatro, él trabaja sobre todo en la década del 80 y a principios de los 90. Y él hace cosas muy, muy importantes para el teatro chileno, o sea, para obras muy recordadas del teatro chileno, como por ejemplo ¿Dónde estará la Janet?, ¿ya?, que es una obra de Luis Ribano y que hace referencia al mundo popular bohemio de Santiago. Hace todo el vestuario también, por ejemplo, de El Rey Lear. Ahí podemos ver una imagen de un personaje que hace Tito Noguera, El Rey Lear, y otro que lo hace Ramón Núñez, ¿cierto? Y que son diseños absolutamente diferentes. Y eso es algo súper importante en la carrera de Marco Correa, y que nosotros lo destacamos en el libro, lo destacan también los entrevistados, que es la versatilidad. Él logra moverse en distintas expresiones artísticas, y no solo eso, sino también en distintos registros, en un registro quizá más realista, por otro lado en un registro histórico, que a la vez tiene otras referencias, como por ejemplo lo del Rey Lear, donde usa de todas maneras cierta, podríamos decir, cierta gama cromática muy americana a la vez. Entonces da cuenta de la versatilidad de Marco Correa, y eso también está en el libro. Te dejo a ti ahora. Esto está muy saltado, pero es así porque queremos hacerlo un poquito más rápido. Para que sea más conversado, vamos a ir poniendo. Esta confieso que fue mi etapa favorita. Me encantó la investigación, pero disfruté mucho esta parte. Marco Correa, bueno, una vez que se va de Chile, ¿no? Se va a España, sigue trabajando ya con un diseñador bastante importante, vuelve a Chile, trabaja un tiempo más en TAI, pero bueno, lamentablemente con todo el cambio social y el contexto político que había en Chile ya no es posible seguir adelante con esas modas. Entonces él se integra a trabajar en TVN, ¿no? Primero lo llaman para hacer un musical en un programa con referencia a los años 20, lo hace fantástico. Entonces la productora Sonia Fuchs,
estaba armando la primera área dramática como tal, porque los canales ya venían realizando producción dramática desde que la televisión se creó en los años 60, pero eran obras más bien, eran adaptaciones de obras de teatro chilena, o eran, a veces hacían como ciertas clases, ¿no? Le enseñaban a la gente sobre leyes, por ejemplo, temas así. Cuando ya empiezan a hacerse teleseries, efectivamente el año 81, que ya se crea la industria que conocemos hoy en día, Marco Correa se integra a trabajar a TVN, como dije antes, invitado por la productora Zona Fuch, y hace su primera teleserie que se llamaba Villa Los Arcos. Esta teleserie también es de época, está ambientada en los años 30, y de ahí en adelante Marco Correa comienza una carrera muy fructífera, muy interesante, muy conocida por la mayoría de nosotros que, bueno, de cierta edad quizás para adelante, que ya hemos podido ver televisión durante los años 80. Él está diseñando el vestuario de las teleseries más importantes de la historia de nuestra televisión, como son Marta a las 8, por ejemplo, La Torre 10, y bueno, la miniserie La Quintrala, ¿no?, que se grabó el año 86, Foxidía el año 87. Acá nosotros destacamos especialmente este trabajo porque esta es una superproducción. Tenemos que pensar que esto fue realizado en el año 86, o sea, en dictadura. No había internet, no había celular, no había nada. Y Marco Correa fue con un equipo de TVN a Perú a hacer una investigación súper importante sobre los textiles, sobre las joyas y sobre toda la moda de la colonia. A partir de esa investigación, él realiza este trabajo de reconstrucción histórica, que lo hace con los talleres de TVN, con las costureras de TVN, con su equipo de trabajo del canal, y logran este resultado que es bien impresionante. Son 8 capítulos de miniserie que pasa por, además, 2 épocas distintas, porque partimos viendo la vida de la hija y la Quintrala son, en el fondo, son 2 mujeres, y es bien interesante lo que él logra, cómo recrea, cómo utiliza nuevamente los colores en escenas, por ejemplo, donde vemos la plaza, ¿no?, la plaza principal de Santiago, estamos hablando de 1600, cómo él recrea con su equipo toda la ciudad de Santiago, cada una de las personas que recorren la ciudad, sean caballeros, nobles, esclavos, soldados, gente del clero. Hay una gran cantidad de personajes desfilando por esta miniserie y todos están increíblemente bien logrados en su expresión, tanto histórica como narrativa. Nosotros tuvimos la suerte tremenda de que TVN nos dejó entrar a sus bodegas, nos dejó escudriñar en sus bodegas y encontramos muchas prendas que aún se conservan de esa época. Pudimos acceder a ellas, mirarlas, estudiarlas, fotografiarlas, ver cómo están construidas y realizadas, y pudimos apreciar el gran trabajo, no solo de investigación, sino de reconstrucción y de confección que realizó Marco Correa y su equipo para esta teleserie. Son aproximadamente 700 trajes los que ellos realizaron, incluyendo zapatos, tocados, joyas, como les contaba antes, para distintos miembros, además de la sociedad de la época. Si ustedes tienen la oportunidad, la miniserie está completa en YouTube, es muy bonita de mirar, es muy interesante. Por supuesto que estamos hablando de una obra de ficción, no es un documental. Sin embargo, me parece muy interesante que nosotros también podamos recurrir a estas obras de ficción, porque también están expresando no solo el sentir de lo que están ficcionando, sino que también el sentir de la época en la que fueron hechas. Entonces nos parece súper importante dar a conocer este trabajo, y es uno de los que destacamos en nuestra investigación, junto por supuesto con otros trabajos muy interesantes de Marco, como lo que hizo para Sor Teresa de los Andes, por ejemplo, que también es una miniserie histórica y que fue muy importante en su época. Bueno, y el último ámbito que trabajó Marco, uno de los tantos ámbitos en los cuales se desenvolvió, siempre con mucho éxito, siempre con muy buenos resultados. Como contaba antes Claudio, Marco Correa fue no el único, porque hubo muchos diseñadores chilenos,
pero se repitió varias veces y uno, yo pienso yo, de los más destacados diseñadores que creó trajes típicos para las Misses, ¿no? Para nuestras representantes Miss Chile. Su traje más famoso, por supuesto, es el de Cecilia Boloco, que usó en el concurso Miss Universo, cuando ganó ese cetro, digamos, el año 88. También nos pareció muy interesante abordar este tema porque, como decía Claudio, la mayoría de estos trabajos, todos estos trabajos fueron realizados en los años 80, que es una época en que efectivamente el concurso Miss Chile en Chile tenía otra connotación, ¿no? Había una gran expectativa por saber quién iba a ser la Miss, quién nos iba a representar. El concurso en sí también lo rodeaba un aura, ¿no? En que estas mujeres eran las representantes de sus países, de las bellezas de sus países, pero también de la riqueza de sus países, ¿no? Cultural. Entonces el vestido o el traje que se presentaba era muy importante. Había una gran expectación de la prensa. Bueno, yo era chica, pero me acuerdo perfecto cómo uno se quedaba viendo el concurso hasta tarde, y era súper importante el momento del desfile en traje típico, porque eran segunditos que teníamos para ver a nuestra Miss y en el fondo ver a nuestro país. De eso se trataba. No solamente la belleza de las mujeres, era el momento en que cada país podía mostrarse frente al mundo en una época en donde no había internet y no estábamos tan globalizados. Bueno, además del traje de Cecilia Boloco, que ganó Miss Universo, entonces nos quedó para siempre en la retina, les puedo contar que el que está, este traje de acá, ahí, es como una reminiscencia al ropón de guasa, ¿no? A la chaquetilla. Hay hartos referentes ahí, por supuesto, de nuestros trajes típicos que Marco tomaba y los convertía un poco también para digamos, evento que era mucho más un espectáculo. Ellas no van a bailar folclore, ellas están representando al país. Entonces hay una dualidad ahí en el diseño que nosotros sentimos que él lo resolvía muy bien, ¿no? Con mucha belleza, con mucha estética, pero también con mucha dignidad. El diseño que les comentaba ganó en el año 87, fue usado por la candidata Mariana Villasante y ganó como mejor traje típico ese año, ese traje de guasa. Entonces, eso también es una forma que para contarles a ustedes de cómo en esa época, a lo mejor hoy en día ya nos podemos cuestionar mucho, ¿no? Este tipo no solo de certámenes, sino también como la representación. Pero en esa época era muy, muy importante y se tomaba con mucha seriedad. Entonces eran los mejores diseñadores los que eran invitados a realizar estos trajes, que eran además llevados con mucho orgullo por nuestras candidatas. Bueno, para ir cerrando, me gustaría hablar de por qué hicimos este libro. Al principio lo mencioné, pero muy someramente, y creo que es importante siempre las buenas experiencias tomarlas en todo plano, no solo en el arte, por supuesto. Las buenas experiencias tomarlas, aprender de ellas y replicarlas. Y creemos que la experiencia profesional de Marco Correa durante cerca de 25 años, que fue el periodo en que Marco trabajó desde la segunda mitad de los 60 hasta el principio de los 90, es una experiencia que habla de alguien que conocía mucho de su arte, de su oficio, de su profesión. Muchas de las personas con las que nosotros hablamos y entrevistamos nos decían, él sabía mucho de arte, de estética, de moda, y eso él lo impregnaba en su trabajo y lo transmitía a la gente con la cual trabajaba. Probablemente estas personas que mencionaba Gabriela, las que trabajaban, las costureras, ¿no? Y nosotros también pudimos entrevistar, por ejemplo, a María Lira, que trabajó con él en TVN, realizadora de vestuario, a Sergio Aravena, realizador de vestuario, que trabajó con él en teatro, por ejemplo. Ellos siempre nos destacaron que él sabía mucho y que tenía mucho conocimiento. Y eso es sumamente importante. Puede sonar obvio, pero muchas veces nos encontramos en distintas disciplinas con gente que quizá tiene las ganas, quizá tiene buenas ideas, pero no necesariamente tiene mucho conocimiento. Y el conocimiento siempre es bueno tenerlo, ir actualizándolo. Es una referencia que está ahí para hacer un buen trabajo, para hacer propuestas interesantes, para romper con los moldes, y eso es algo muy interesante del trabajo de Marco y que se destaca en el libro. Y
Y otra cosa muy importante, bueno, lo dije hace un momento, pero lo quiero subrayar, la versatilidad. O sea, él supo adaptarse a los concursos de Mises, a la representación en televisión, en ficción, en miniseries, en telenovelas, en televisión, y lo sabes tú mucho mejor, lo saben también aquí algunas personas, los ritmos son sumamente fuertes, ¿no? Hay que trabajar bajo presión. Él supo hacerlo y siempre mantuvo la calidad. Con motivo del lanzamiento del libro hace ya algunas semanas en el Museo Histórico Nacional, donde pudo estar Gabriela, en esa oportunidad yo no pude estar, estuvo conversando conmigo Alejandra Ravioli, que es una sobrina de Marco Correa. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella hace muy poco, y ella me decía, yo cuando era chica iba al taller donde él trabajaba y te mueres lo intenso, lo riguroso, lo exigente que era Marco Correa. Pero eso, bueno, es parte de la excelencia a la cual él aspiraba, y excelencia que él conseguía en su trabajo. Porque si los vestidos hoy lucen como están, ya sea en el Museo de la Moda, donde lamentablemente no pudimos tener acceso a los vestidos, en TVN, eso es por algo, porque él sabía trabajar con un estándar muy alto de excelencia, y él imponía eso. Y porque trabajaba con buenas telas. ¿Y por qué trabajaba con buenas telas? Porque además era muy conocedor, me imagino yo, ¿cierto?, de lo que él estaba haciendo. Lamentablemente él, aparte de morir joven, no trabajó en el ámbito académico, porque por ahí nos preguntaron, ¿te acuerdas?, en un medio, bueno, él dejó una escuela, no en un sentido quizá más tradicional, pero sí dejó escuela entre aquellas personas con las que trabajó, creemos nosotros, por lo menos aquellas que nos comentaron. Y dejó escuela a través del rigor, de la excelencia, del conocimiento. Así que nos parecía que sí o sí había que hacer un libro sobre Marco Correa. Se le había dado a conocer el año 2017 en una exposición, en una muestra que hizo el Museo de la Moda. Hay un documental sobre Marco Correa que lamentablemente no está a disposición de la gente o del público general en Onda Media o en alguna plataforma. Entonces nos parecía que es una persona, un artista absolutamente merecedor de un libro, de un sitio web, como dije al principio, marcocorrea.cl es el sitio web de nuestro proyecto, donde damos a conocer más trabajos de Marco Correa, están las entrevistas completas a todas las personas que pudimos entrevistar, así que espero que puedan conocer el libro, disfrutarlo, valorar este trabajo, mostrarlo a otras personas, aquellas personas que son del arte, del diseño, que puedan comentar más sobre él. Y estamos contentos de que se pueda hacer esta presentación, todas las que puedan venir o seguir conversando sobre él. No sé si quieres agregar algo, Gabriela. Cortito, ya lo dijiste todo. Yo les quiero dar las gracias a las personas que se acercaron, que les interesó conocer sobre esta investigación. Fue un año de trabajo. Es poquito para relevar todo el trabajo que él hizo, que es enorme, es inmenso. Yo los quiero invitar a mirarnos. Nosotros elegimos estas 3 palabras: moda, color, identidad. Siempre decimos que los chilenos no tenemos identidad, o que no hay una moda en Chile, o que no sé. Yo creo que no es verdad. Pero creo que esa es alguna búsqueda y una mirada que tenemos que hacer todos. Hay grandes artistas en Chile, hay grandes diseñadores en Chile, hay expresión artística, mucha, musical, escrita, audiovisual. Hay un gran legado de trabajo audiovisual. También les quiero invitar a mirar eso. En nuestras teleseries sí les podemos encontrar muchas fallas, pero hablan de nosotros, hablan de quienes somos. Y quienes han creado esas narrativas también son chilenos y también tienen cosas que decir y que contar. Uno de ellos fue Marco Correa. Creemos que fue un gran narrador a través de los textiles. Y eso es algo que nos interesó destacar. Así que nada, les agradezco mucho por estar acá. Ojalá les interese conocer un poco más de su trabajo. Es re fácil acceder a lo audiovisual, por ejemplo, a través de YouTube. Y uno se puede formar una idea además de cómo éramos antes un poquito. Así que muchas gracias. De verdad. Por favor, si hay preguntas, comentarios, recuerdos. Muchas gracias.
Una pregunta. Usted en este proceso investigativo de este personaje, ¿cierto? Marco Correa, como personaje creador, ¿ustedes descubrieron algo? Porque generalmente las personas que son diseñadores, van rompiendo ciertos paradigmas, son personas que tienen una personalidad diferente, son personas que pasan a ser así, no sé, distintas. Hay algo, más que algo sabroso, sino que cómo ese recorrido, tuvieron la oportunidad de ver ese recorrido un poco más interno de este personaje para poder plasmar afuera todo lo que él estaba creando, algo nuevo. Mira, en el proceso de presentar el libro, nos hemos ido encontrando con personas que nos han hablado de Marco Correa, por ejemplo, este encuentro que yo les mencionaba con la sobrina Alejandra. Y ahí yo me enteré de algunas cosas de Marco Correa, de lo exigente que era, que ya nos lo habían contado un par de personas. Y por ejemplo, cuando conversamos con María Lira, realizadora de vestuario, que trabajó en TVN, entiendo que también en el Mega, ¿no? Sí. Y María nos contaba que él era muy exigente, pero también muy generoso con la gente que lo rodeaba y que trabajaban con él. Esa es la experiencia de ella, desde luego. Yo no te podría hablar por todo el mundo, pero nos contaba que, por ejemplo, él tenía un viaje a Francia, él viajaba y para seguir conociendo lo que se estaba usando, qué sé yo. Y bueno, sabemos la referencia cultural que es Francia, obviamente. Que le decía, no, te vienes conmigo, porque quería que ella también se impregnara, conociera. No sé si Marco le pagó los pasajes, no me acuerdo cuando nos comentó esa historia, pero en el fondo tiene que ver con involucrar a su gente, digo su gente que era la de su equipo de trabajo, en empaparse, impregnarse, conocer más. Ahora, nosotros en la investigación nos concentramos muchísimo en lo profesional. Las preguntas que hacíamos siempre hicimos 10 entrevistas muy largas. Algunas duraron 2 horas y un poco más, otras 1 hora, 1 hora y media. Y hablábamos mucho, pero generalmente, la mayor parte de las entrevistas, por no decir el 95-100% del tiempo, era hablar sobre el trabajo y darle una connotación, un significado a lo que él hizo profesionalmente, a la técnica, a la metodología de trabajo, al aporte creativo. Pero claro, quizá nos quedamos cortos en recoger algún detalle más sabroso. Quiero agregar un pequeño detalle, una información. Yo siento que sí, algo que podría deducir o entender de todo lo que hablamos respecto al trabajo de Marco, con todos nuestros entrevistados, como decía, es que su proceso él lo hacía más bien solo, como su proceso creativo, por lo que yo entiendo, ¿no? Él lo realizaba más bien solo, que era muy riguroso. Nos contaba, por ejemplo, el director Vicente Sabatini, que trabajó muchos años con él, del rigor y de cómo él elevaba la calidad del producto con su presencia, con su trabajo, finalmente. Y también lo que nos contaba la actriz Luz Jiménez, que ella nos decía que nadie le rebatía en el fondo a Marco. Nadie le decía que no, porque siempre tenía razón finalmente. También yo creo, desprendo de eso, que tenía un carácter súper fuerte. También sabemos que tenía un gran y tremendo carácter. Y lo hablamos con Antonieta porque nos dedicamos a lo mismo y pensamos, bueno, para llevar un equipo de trabajo grande y cumplir con todas las expectativas y con todos los tiempos y los plazos, hay que tener un gran y fuerte carácter. Pero claro, como dice Claudio, nosotros nos abocamos más bien a su trabajo profesional y todo esto que yo puedo contar ahora, justamente lo puedo desprender de las entrevistas que realizamos donde sus colaboradores nos contaron acerca. Hola, bueno, me integré hace poquito tarde, pero ¿sabes lo que yo quiero destacar? Lo que veo, que me gusta mucho ese traje de la Boloco, siempre me acuerdo de ese traje. Yo quiero destacar la orfebrería, porque yo estoy viendo ahí un trabajo con un diseño, ¿ya? No es el mismo taperocucha que usaron mapuche,
los aros de la otra guasa que está ahí. Entonces esa parte que no sé si lo hacía con orfebre, si lo diseñaba él, cómo era el trabajo. Me imagino que son piezas de arte. Eso, gracias. Sí, con respecto a los trajes de las misas no tenemos tanta claridad de cómo fue el proceso porque a diferencia de lo que pasa con la Quintrala, ahí hubo mucha gente involucrada que hoy en día nos pudo dar una devolución y contarnos un poco más. Lo que sí sabemos de Marco es que él efectivamente trabajaba con orfebres, con artistas, ¿no?, que confeccionaban lo que él diseñaba. Y él creó esta pieza central, como tú dices, que evoca a la trapelacucha, pero no es una trapelacucha. Entonces, claramente nosotros podemos entender que él diseña esta pieza y que luego se confecciona en forma específica para el traje. Lo mismo con todos los otros elementos. No me acuerdo el nombre en este momento, pero el emprendedor que usa, todos los elementos que están hechos además de plata, que se nota una manufactura muy fina, con mucho detalle, todo eso viene diseñado por él. Claro, exactamente. Más el textil, la forma como trabaja el textil también. Entonces, aquí lo que uno puede desprender y entender es, primero que todo, claro, un gran diseñador, pero luego un gran equipo de trabajo. Esto es algo que yo no me canso de destacar. No conocemos esos nombres, pero existen. Entonces, también creo que es súper importante que al ver estas imágenes nosotros entendamos que acá, claro, hay una persona que diseñó. Pero para poder realizar todas estas piezas se necesita y se requiere un gran equipo de trabajo. Artesanos, artistas que confeccionan estas piezas. ¿Alguien más tiene otra pregunta por ahí? Pues ya vamos cerrando. ¿Nadie más? Bueno, antes de ir cerrando, a mí me gusta pensar en ejemplos o en valores que tienen estas experiencias, en este caso la experiencia profesional de Marco Correa, como para aprender para la vida. Recién Gabriela, y quería destacar lo que dijo Gabriela, que decía que Marco imponía su visión porque tenía un carácter fuerte. Y yo creo que también la imponía porque sabía y conocía muy bien lo que él hacía. Y me acordé de una anécdota de hace poco, que no la voy a detallar acá porque tiene que ver con una esfera muy distinta de trabajo, pero donde un profesional, a veces esto nos pasa mucho, ¿no? Un profesional recibe una instrucción de una jefatura y la jefatura a veces no sabe de aquello que ese profesional sí sabe. No tiene por qué manejar todo tampoco esa persona que ejerce esa jefatura. Pero la gracia, creo yo, o una de las cosas que se espera de un profesional es que tenga un conocimiento y desde ahí, ¿cierto?, entregue su opinión, entregue su propuesta y la fundamente y se haga valer como tal. Y hoy en día en que hay tanta presión, ¿cierto?, por trabajar, está tan competitivo todo, bueno, Marco tenía esa gracia, que él sabía imponerse, y también es algo que yo deduzco, ¿no?, de lo que nos contaron, de lo que cogimos en la investigación, lograba imponer su visión porque él era un artista conocedor, una persona que conocía su trabajo, su oficio, los materiales con que trabajaba y tenía una visión clara. No digo que se las sabía todas, porque nadie se las puede saber todas, pero sí era una persona en ese sentido muy completa, muy completa. Y otra cosa que no está quizá destacado en el libro, pero que yo he ido pensando después, es que el trabajo Marco Correa acompaña procesos sumamente importantes en la historia del arte y de la cultura chilena, de la cultura popular chilena durante el periodo en que él trabajó. El equipo de Sonia Fuchs, de Vicente Sabatini, hizo telenovelas que, si bien no hablaron, por ejemplo, directamente de la dictadura, hablaron sí de cuestiones sumamente sensibles en esa época. Hablaron del autoritarismo, porque hablar de la Quintrala es hablar de violencia, es hablar de autoritarismo. Marta a las 8 es hablar, por ejemplo, de diferencias sociales. Y el arte de Marco Correa, como de otras personas, de los guionistas, de las personas que estaban a cargo de la puesta en escena, los actores, obviamente, en fin, Sabatini y todo su equipo, está al servicio de contar esa historia que habla de temas muy sensibles en dictadura. Incluso por ahí en la investigación nos encontramos con que Marco
había participado de la compañía de teatro Móvile, que la dirigía un coreógrafo muy destacado en Chile, Hernán Baldrich, y ellos hacían obras en dictadura sobre, o donde tocaban temas como la censura, la represión, la homosexualidad, temas que obviamente para la dictadura no eran temas queridos, por decirlo así. ¿Ah? Entonces, hablar de eso en esa época es un acto valiente. Y él también fue en ese sentido un artista, uno más dentro de un grupo, desde luego, ¿ah? Pero que tuvo esa valentía de tocar ciertos temas en una época difícil. Así que se merece más que un libro, así que si alguien quiere después hacer otra cosa sobre Marco, bienvenida también. Los invito a visitar el Instagram. Nosotros tenemos un Instagram que es Diceno de Vestuario, Diceno-de-vestuario, Diceno-de-vestuario. Ahí vamos colocando, Gabriela en particular ha ido colocando información, fotografía del lanzamiento, sobre el libro, algunas imágenes que están en el libro o que están en la web, y vamos colocando algunas reseñas cortas sobre eso. Y el sitio web marcocorrea.cl y la editorial estrebolediciones.cl, ahí pueden encontrar el libro, o también nos pueden escribir a la cuenta de Instagram y ahí preguntarnos por el libro. Así que muchas gracias a todos los que están acá, a todos los que vinieron, y un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Qué? No. Póngase ahí, le saco una foto. Ya, perfecto. Ella es la Magdalena, una gran amiga mía. Hola Magdalena.